Soy José Antonio García López, nací en Granada, hasta los 8 años estuve viviendo en Valderrubio, donde iba a la escuela de las Damas Apostólicas y allí aprendí mis primeras letras y tengo un recuerdo extraordinario de aquellos maestros que alguna responsabilidad deben de tener en que ahora me dedique a escribir libros. Con 8 años me vine ya a vivir a Granada y cursé el bachiller en el Colegio de los Hermanos Maristas y una vez acabado el bachiller, pues por razones fundamentalmente familiares, decidí estudiar la carrera de farmacia. Eh, Ejercí en distintas modalidades la profesión, desde oficina de farmacia, laboratorio, administración sanitaria, hasta que me quedé como profesor de la Facultad de Farmacia. Mi etapa de profesor, pues he investigado en distintas ramas, como son contaminación del medio por plaguicidas, uso racional del medicamento, etcétera. Y desde hace unos 15 años, pues me surgió la curiosidad de investigar temas históricos. Y empecé investigando temas históricos de Pinos Puente y descubriendo personajes importantes pero desconocidos y sobre todo investigando el importantísimo acontecimiento que ocurrió en 1492, cuál fue el alcance de Colón por el emisario de los Reyes Católicos en el puente de Pinos Puente, informándole de que estaban dispuestos a negociar y que volviera a Santa Fe y negociaron y se firmaron las capitulaciones. Pero claro, estos temas históricos que investigo, pues también inevitablemente ha habido que dirigirlos hacia la facultad, que es donde desarrollo mi actividad profesional. Y ya en su día publiqué un libro que era la biografía de don Mariano del Amo, primer decano y fundador de la Facultad de Farmacia. Un libro que me resultó muy interesante, muy enriquecedor investigar estos personajes que tiene una importancia para la ciudad de Granada que todavía no se le ha reconocido. Bien, y continuando con esa línea, pues ahora acabo de publicar el último libro, que es de Cayetano Cortés Latorre, el botánico de la universidad. Además de don Mariano del Amo, el fundador de la Facultad de Farmacia, han sido objeto de mi interés, de mis investigaciones, otros personajes, como por ejemplo la cantante de ópera, cuya familia era de Pinos Puente y había vivido en Pinos Puente, María Galvani, que recorrió todos los teatros de Europa, incluso de América, y es una gran desconocida en Granada. O también la saga de veterinarios que aparecieron al final del siglo XIX en Pinos Puente, liderados por don Antonio Ruiz, que fue catedrático y director de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, y que llegaron a crear la que todavía es conocida como Escuela de Pinos Puente de Veterinaria. Y ahora el objetivo, mi interés, mis investigaciones se centra en este personaje, Cayetano Cortés Latorre, el botánico de la universidad. El interés por este personaje surge a raíz de que la Universidad de Granada obtuvo del ministerio correspondiente la declaración de reconocimiento, eh, de reconocimiento personal hacia todos aquellos represaliados, aquellos asesinados en la guerra civil y represaliados de la dictadura. Curiosamente me encontré que entre aquellos represaliados se encontraba un catedrático de la Facultad de Farmacia, Cayetano Cortés Latorre, y mi curiosidad me llevó a intentar documentarme de quién era. Bueno, me pude documentar de que había sido catedrático de botánica en la Facultad de Farmacia de 1933 a 1936 y muy poco más, porque los pocos estudios biográficos que había sobre profesores de la facultad poca información daban.
Algunos terminaban diciendo que había publicado un libro de botánica, pero no explicaban qué le había ocurrido durante la dictadura y ninguno se atrevía. Solo había un artículo publicado en la década de los 60 donde decía que había fallecido don Cayetano Cortés en Cuba, en La Habana, pero no daba más información. Eso fue lo que hizo que se despertara aún más interés en mí por este personaje y empezar a investigar en archivos de la universidad, archivos históricos, archivos de memoria histórica en Salamanca y bueno, pues, vi que era un personaje a mi juicio importante y que estaba totalmente apagado y que había que sacarlo a la luz pública. Por esa razón decidí publicar el libro. Me encontré con un personaje, un docente entusiasta, un investigador incansable, un luchador contra el destino. Él lo detuvieron en el año 36 y estuvo encarcelado hasta el año 1944 y a partir de esta fecha lo sometieron a un inútil exilio interior que conllevaba unas condiciones de vida y de trabajo durísimas. Se dedicaba en Madrid a dar clases particulares a niños, le quitaron todos sus bienes que se limitaban a una pobre cuenta en un banco y un coche que estaba pagando a plazo, lo destituyeron de su cargo de la facultad y lo acusaron de izquierdista y de masón, cuando en realidad no tenemos evidencia de que perteneciera a ningún partido, ni de izquierda ni de derecha. Lo único que se le acusa es de haber impartido unas conferencias en Granada, en la Sociedad Filarmónica Granadina, que por su nombre ya podemos deducir los objetivos que tenía, claro, conferencias organizadas por la Federación Universitaria de Estudiantes y de haberse afiliado, como él mismo declara en una carta, a una sociedad de libre pensadores. Una sociedad de libre pensadores que se reunía en un hotel que existe en el Paseo de los Tristes, que me parece que se conoce con el sobrenombre de Hotel Reuma. Y allí se reunían en la logia Alonso Quijano, a la que él perteneció, y bueno, fue el mismo dueño del hotel el que los denunció y los detuvieron, algunos los mataron. Él le cogió el verano del 36 en Zaragoza, disfrutando de las vacaciones estivales, y bueno, fue detenido. En resumidas cuentas, con este libro lo que pretendo es recuperar la memoria personal e institucional de Cayetano Cortés, para que su persona, su nombre, su vida, su ejemplo, fue un investigador incansable, aún en las condiciones en las que vivía en Madrid, continuó investigando en el Jardín Botánico, de tal forma que se transformó en una autoridad en el campo de las briofitas, pues digo, para que su ejemplo forme parte de la historia de la universidad. Este libro es una autoedición que ha salido en el mes de mayo y se puede adquirir en la librería Babel, en la calle San Juan de Dios de Granada, bien personalmente o bien a través de internet. El libro se va a presentar el día 1 de junio, jueves, en el Palacio de la Madraza a las 7:30. En este acto de presentación van a intervenir la rectora, doña Pilar Aranda, que curiosamente fue la artífice para que el Ministerio diera esa declaración de reconocimiento personal a las víctimas y a los represaliados en la guerra civil y en el franquismo. Y a raíz de esas gestiones de la rectora se organizó un acto en el Hospital Real que acudió el ministro y se inauguró
un monolito a la memoria histórica. Además de la rectora, intervendrán en el acto el secretario de la Facultad de Farmacia, don Francisco Manuel Ocaña, y el catedrático de Botánica, jubilado, profesor emérito actualmente, don Joaquín Molero, el cual va a desglosar la labor investigadora y científica de don Cayetano Cortés. Si alguno de vosotros tenéis a bien acudir al acto, pues yo estaré muy agradecido. Podéis conectar conmigo si lo deseáis a través de mi correo jagarcia@ugr.es, y os agradezco igualmente el que hayáis compartido conmigo estos minutos de presentación del libro. Gracias.